Hoy, dame exacto acá, que es, ya dame un segundo, acomodo acá, que es el Antiguo Testamento y las divisiones, los libros principales que tenemos. Entonces, pues nada, comencemos en el nombre del Señor y esperamos que nos vaya bien. Bueno, normalmente el Pentateuco, voy a checar esto por acá. Normalmente el Pentateuco está dividido y está dividido por sesiones, o el Tanakh está dividido por sesiones y está dividido en tres partes principales que les había dicho anteriormente, que era la ley, los Nevi'im y pues los libros poéticos o sapiensales. Digamos que esas son como las tres divisiones importantes que está dividido el Tanakh, pero el Antiguo Testamento No en sé, no. general también se divide en la ley, los libros históricos, los libros poéticos, los sapiensales, que son los mismos poéticos, profetas mayores y menores. Estas divisiones se hicieron con el objetivo de ayudar a, a entender mejor el contenido histórico y teológico del Antiguo Testamento. Si es complicado estudiarlo estando dividido o organizado por temas, si no se hiciera así sería mucho más complicado si se hiciera en orden cronológico. Había dicho en la clase anterior que, por ejemplo, si se hiciera en orden cronológico de escritura, el Antiguo Testamento se empezaría con Job y, no, y diría eh, que en la tierra de Uz hubo un varón llamado Job y no comenzaría con lo que comienza ahora, que sería en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, sería un poquito más complicado empezar a entender como el orden de la Biblia. Por eso creo que los eruditos, al hacer estas divisiones, nos facilitaron el estudio. Em, los eruditos no organizaron la Biblia como está porque estuviesen desorganizadas, sino que se organizó por tópicos o se organizó por temas y pues de esta manera se puede estudiar muchísimo mejor. Entonces, como le decía, si se organizara por orden cronológico de escritura, comenzaría en el libro de Job, el Antiguo Testamento, y comenzaría por Santiago, el Nuevo Testamento. Entonces, no comenzaría explicando el Nuevo Testamento, la vida de Jesús, sino hablando de cómo debemos comportarnos en una iglesia, que sería un poco más difícil de comprender si lo leemos cronológicamente. Lo mismo sería con el Antiguo Testamento. Entonces, esta división la podemos, con esta división como la tengo acá en la diapositiva, que está dividida por los libros históricos, por los profetas y por el Pentateuco, nos ayuda también a resaltar los géneros literarios y pues el contenido de los mismos. Para ya entrarnos al Antiguo Testamento, em, el Tanakh que les había dicho, que es el Antiguo Testamento, como le llamamos nosotros. Es que la palabra Tanakh es una palabra hebrea. Ellos no le llaman Antiguo Testamento al Antiguo Testamento porque no aceptan un Nuevo Testamento, si me hago entender. O sea, no aceptan un Nuevo Testamento, no aceptan a Jesucristo, ni aceptan las cartas, no aceptan nada de eso. Por eso no le llaman Antiguo Testamento, sino Tanakh. El Tanakh normalmente, eh, como está dividido en la Biblia hebrea, son 24 libros. El Antiguo Testamento lo dividió en 39 y el Antiguo Testamento católico está dividido en 46 libros. Esto se debe a varias razones. Una, porque los católicos aceptan libros apócrifos.
Segunda, porque la iglesia cristiana dividió libros, como por ejemplo el de Esdras y Nehemías es un solo libro en la Biblia hebrea. Y lo mismo los 12 discípulos menores, también es un solo libro llamado el libro de los 12. Entonces, por eso es que se reduce bastante el número de libros en la Biblia hebrea y solo son 24. Nosotros al dividir el libro de los 12 en 12 libros y dividir el libro de Esdras y Nehemías en dos diferentes, pues nos aumenta a 39 el número de libros. Pues les digo, pues les resalto nuevamente, los judíos no aceptan el Antiguo Testamento, por lo cual no le llaman Antiguo Testamento, sino Tanakh, porque eso sería reconocer un Nuevo Testamento y eso no forma parte de su creencia. Eh, Voy a entrarme otro poquito por acá. Y son unas fechas que he puesto en el tiempo en que pudo haber sido. Como les dije anteriormente, no se puede uno casar con fechas en el sentido en que no hay fechas exactas, pero es un tiempo aproximado que se demoró estos libros escribiéndose. En el Pentateuco, pues son 40 años de diferencia desde el 1440 al 1400, que es el aproximado de tiempo que Moisés duró escribiendo el Pentateuco o los 5 libros. Eh, También los libros históricos están desde el 1400, empezando con Jueces, hasta el 467, terminando con Nehemías y Esdras. Están los libros poéticos que también hacen un bastante recorrido. Ahí están algunos autores de los escritos, tanto poéticos como eh, todo lo que tenga que ver con canciones, con lamentaciones. eh, y pues nada, yo he puesto algunos autores, se me quedan algunos por fuera, pero ahí están las fechas en que duró aproximadamente la escritura sapiensal. Y los profetas mayores, que también comenzaron desde el 700 hasta el 501, eh, pues están los 4 profetas mayores. No quiere decir que sean mayores porque tengan más relevancia en su escritura, sino porque sus libros son un poco más grandes. Aunque Daniel tiene 12 libros y Zacarías también, pues Zacarías entró en los libros menores y Daniel en los mayores, aunque tengan la misma cantidad de capítulos. Y también están los profetas menores que fueron del 835 al 450 aproximadamente, y ahí están los nombres de los profetas que escribieron o que son los profetas menores, pues. Esto es como un dato ahí que les dejo. es, Se darán cuenta que se va como entrelazando los años, pero porque hay algunos contemporáneos. Bueno, los, la Biblia no estaba dividida como nosotros la conocemos hoy. Realmente la Biblia eran rollos completos, entonces no había como una parte en donde empezar y en donde terminar, digámoslo, marcada. Uno se da cuenta que Jesucristo cuando abre el rollo para leer, él simplemente abre el rollo y la Biblia dice que abrió en la parte. O sea que no empezó como desde una parte específica, sino que abrió el rollo y leyó esa parte que abrió. Los que empezaron a dividir inicialmente la Biblia fueron unos judíos llamados masoretas. Estos eran muy estudiosos de las palabras bíblicas. Esta gente, los masoretas, estudiaban la gramática de la Biblia, estudiaban los números que encontraban en la Biblia, estudiaban los colores que se encontraban en la Biblia, estudiaban sesiones completas o por partes de la Biblia.
Nosotros hoy actualmente uno puede hacer, por ejemplo, cursos de teología basado en los colores de la Biblia o los números de la Biblia. Nosotros los usamos actualmente eh, realmente en los estudios ya que los masoretas han hecho y que nosotros los aplicamos al conocimiento teológico. La palabra que yo he puesto por aquí, que es un sedarín, es como, aquí está, la palabra sedarín lo que significa es orden. Entonces, eso significa un sedarín, orden. Y fueron las primeras divisiones que se pusieron para dividir la Mishnah, que es un libro judío, y que en realidad la Mishnah es una colección de tradiciones judías, las cuales conforman el Talmud. Pero digamos que esos sedarín se usaron para dividir el Antiguo Testamento en partes para irlas leyendo. Entonces, por ejemplo, en la diapositiva dice que se dividieron, el Antiguo Testamento, el Pentateuco se dividió en 154 partes, esto con el fin de leerlos eh, en 3 años, ¿sí? ¿Por qué 154 partes y por qué 3 años? Lo que pasa es que son 154 sábados en los 3 años, porque se leía un sedarín cada sábado. Entonces da 100 154 eh, el total de sábados para 3 años. Y este señor fue el primero que dividió la Biblia por capítulos. Un sedarín o una división encierra un tema específico para estudiarlo. No era que lo dividieran como al azar, sino que los masoretas estudiaron los temas a profundidad y fueron dividiendo por temas eh, los sedarines o los capítulos para irlo leyendo. Eh, entonces, cada sábado se estudiaba un tema específico y era como eh, el orden en que ellos llevaban para llevar la lectura del Pentateuco por 3 años. Este señor Roberto Estienne nació pues en París en el año 559 y de pronto uno cuando lo busca en internet lo encuentra como Robertus Stanus, que le cambia el nombre. Era de profesión impresor y también era humanista. Era un estudioso, estudió alrededor de 15 años latín, griego y hebreo. El dueño de la empresa para la que trabajaba este señor Estienne fue el que inventó el griego con acento en su impresora e hizo el primer Nuevo Testamento crítico en griego con imágenes y pues el jefe de este señor le ayudó o le colaboró con este trabajo de sacar la Biblia por capítulos, el, el Antiguo Testamento por capítulos. Con el tiempo este señor pues creó su propia imprenta, se fue a vivir a Ginebra en Suiza y pues desde allí terminó toda la sesión de capítulos en el año 551. Aunque 9 años después eh, ya sacó la Biblia completa, dividida por capítulos. Esa Biblia es la Biblia conocida como la Biblia de Ginebra. Eh, Poco después de sacar esta Biblia completa dividida por capítulos, le tocó que retirarse, o mejor dicho, esconderse, porque fue expulsado de la universidad, eh, fue expulsado de su trabajo y recibió pues muchos ataques por parte de los teólogos de la época por haber dividido la Biblia en estas partes, en capítulos. Eh,
para los versículos, como le digo, pues los masoretas también hicieron las primeras divisiones de versículos, separándolos con 2 puntos. Era como la forma de dividirlos. Y, estos 2 puntos normalmente, digamos que los versículos empezaban o terminaban donde encontraban una concordancia, lo que quiere decir que los versículos podían ser bastante largos, porque hasta que encontraran una concordancia no terminaba el versículo. Entonces, donde encontraban la concordancia, allí ponían como los 2 punticos para ya, pues, tener la división, por lo menos de esa manera que lo hacían los masoretas. Y, pues, cuando terminaba el tema y ahí mismo también, pues, donde terminaba el capítulo, también volvía y ponían otros dos punticos. Realmente los versículos se pusieron como herramientas de estudio para los masoretas y fue como la guía preferida de ellos para poderse ubicar tanto en temas como en la Biblia. El señor Santos Panino fue la segunda persona uy, en traducir la lengua del hebreo al original, del hebreo original al latín. Además fue un profesor de colegio de lenguas modernas y fue uno de los primeros que se entrevistó con el Papa León X. Este señor que tenemos por acá, Santos Panino, por acá lo resalto, que fue como el que dividió, pues el que recopiló los estudios de los masoretas y lo transformó en lo que hoy conocemos como versículos. Duró 25 años traduciendo la Biblia. La primera traducción que hizo, eh, la primera traducción que se hizo fue la Vulgata que hizo este señor Jerónimo. Pero este señor fue el que hizo, digamos que la segunda traducción desde el hebreo al latín. Y esta Biblia fue la Biblia preferida, la traducción que hizo este señor Paninio. Fue la Biblia que utilizó Casidoro de Reina para hacer la traducción que él hizo. ¿Listo? Eh, esta fue como la época en que se empezaron a usar las señas, que fue después del regreso del pueblo de Babilonia, en el tiempo de Esdras y Nehemías. Fue como la época histórica para ubicarlos. Estas señales que hizo este señor Panino duraron, bueno, las señas de los masoretas duraron hasta esta época. Y el señor Panino fue el que se encargó de recogerlas y transformarlas en lo que hoy conocemos como los versículos. Mm, Y pues hablemos un poquito del canon. La palabra canon eh, realmente lo que significa es vara o regla de medir. Eso es lo que significa canon en sí. Les he dicho y les recalco pues que la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento, los judíos lo llaman Tanakh y está dividido en tres partes. Eso lo digo porque cuando se estudia el Antiguo Testamento siempre le van a aparecer estas tres partes o dividido el Antiguo Testamento en estas tres partes. Desde la muerte de Moisés, el pueblo judío dio por sentado que el Pentateuco como canónico sin añadirle ni quitarle. O sea, desde el tiempo en que murió Moisés, que quedó Josué, ya se dio por sentado que lo que había escrito Moisés en esos 40 años era canónico y que no se podía mover.
Durante el periodo de la construcción del segundo templo, algunos libros poéticos duraron en discusión, incluso desde que se empezó a construir, duraron en discusión algunos libros eh, poéticos si debían o no debían ser canónicos. Hasta el año 70 después de Cristo entraron los últimos libros del Antiguo Testamento a la Biblia, algunos salmos, algunas frases de los proverbios, porque la discusión para saber qué era canónico, qué entraba dentro de la regla eh, o no, pues fue bastante amplia. Realmente, aunque algunos no lo consideran oficial, el concilio de Jania que ocurrió en el año 90 fue donde se cerró el canon eh, de todo el Antiguo Testamento. Digamos que en el concilio de Jania dijeron, bueno, estos entran y ya no entran más, porque pues habían muchísimos libros que estaban, digámoslo así, postulándose para entrar al canon. Habían muchísimos porque muchos escritores querían que se añadieran más libros al canon de la Biblia, pero pues después de estudiarlos y analizar los libros se cerró el canon en el año 90 en el concilio de Jania y hasta el sol de hoy pues es lo que se considera como canónico. La traducción más usada por la Iglesia Católica está basada en la Septuaginta, que es una traducción griega, porque esta traducción sí incluye los libros apócrifos, o sea, incluye varios libros que nosotros no tenemos, 7. Entonces, por eso es que las que se llaman Biblias católicas, aunque no hay Biblias católicas ni protestantes, ni cristianas, ni de otras fuentes, sino que la Biblia es Biblia, los católicos traducen siempre de la Septuaginta porque tienen incluidos estos libros que para nosotros son apócrifos. Aunque Jerónimo fue el que hizo la primera traducción a la Vulgata, él, él se basó en la Biblia hebrea, pero incluyó los libros deuterocanónicos por complacer a la Iglesia Católica, porque él pertenecía a la Iglesia Católica. Entonces, como católico, incluyó estos libros y pues se quedaron ahí. Entonces, por eso hoy día encontramos en la Vulgata Latina también estos libros deuterocanónicos. Entonces, digamos que aunque las traducciones hebrea o la Biblia hebrea los incluyó en una parte atrás como libros de entretenimiento históricos o de cultura judía, tanto la Septuaginta como la Vulgata sí los incluyeron. eh, Estos libros los tomaron y los pusieron ahí en los libros canónicos. No sé si me voy haciendo entender hasta acá o ya los estoy perdiendo. En el siglo primero antes de Cristo empezaron a aparecer muchas obras literarias, en su mayoría de carácter apocalíptico. Estos libros reclamaban ser auténticos y querían pertenecer al Tanakh. Algunas personas lo aceptaron, aunque la mayoría no los aceptaron, pues se formó un roce o una incertidumbre si debía o no leerse como inspiración divina. Entonces, los judíos del último siglo antes de Cristo estaban, o los últimos años, dentro de los últimos 400 años, tuvieron eh, esta, este dilema, si incluir estos libros que estaban tan popularizados dentro de la cultura judía o no incluirlos dentro del Tanakh, porque lo que se incluyera pues se iba a quedar como palabra de Dios. De hecho, uno podría decir que la duda permanece hasta hoy.
Eh, Esto, pues, como le digo, debido a las fuentes principales para las traducciones actuales, ya que la Biblia hebrea sí los incluye, como le dije, en una parte, en una sesión aparte, para hacer diferencia de los que son inspirados de los que son de cultura judía. Los judíos se preocuparon en la traducción de la Biblia hebrea de dejarlos aparte para decir, bueno, mira, estos no pertenecen, pero pues son parte de nuestra cultura, así que los vamos a tener. Mientras que la traducción de la Vulgata de Jerónimo sí los incluyó. Y algunos los consideran, la Iglesia Católica los considera como palabra de Dios. Por ejemplo, la Septuaginta incluye a Esther con adiciones griegas, Judí, Tobí, Macabeos, el libro de sabiduría de Salomón, la sabiduría de Jesús ben Sira y los salmos de Salomón. Esto incluyó la Septuaginta, la Vulgata latina también incluyó a Tobí, a Judí, a los Macabeos, a la sabiduría de Salomón y a los eclesiásticos. Em, entonces, pues al estar ahí, algunos dicen, no, sí, estos pertenecen al canon. Em, las Biblias católicas o llamadas católicas normalmente se traducen de la Vulgata como base y lo que actualmente le llaman o le llamamos la Biblia cristiana toma como base la Biblia hebrea. Por eso la diferencia en libros, ¿sí? Porque uno cuenta 72 libros del Antiguo Testamento en una iglesia, en una Biblia católica, mientras cuenta 39 en una Biblia cristiana. Pues nada, tomada la decisión de los libros que se debían quedar para el Antiguo Testamento, se tomó también el aporte de los judíos, que pues, de- pero no de todos los judíos, sino de los judíos conversos, para decidir qué libros debían de quedarse en el Nuevo Testamento, ya que algunos tomaron el nombre de los apóstoles para escribirles a las iglesias. Entonces, digamos que había una iglesia, no sé, en Gálatas, y le llegaba una carta eh, firmada por un apóstol Pablo, ¿sí? Entonces, pues ellos lo tomaban como palabra de Pablo. De hecho, Pablo hace dos menciones en la Biblia acerca de que le están escribiendo o suplantando eh, su, su trabajo. Voy a leerles uno solo por acá y le doy la referencia del segundo. Gálatas capítulo 1, verso 8 y 9 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Eso está en Gálatas capítulo 1, verso 8 y 9. Y también 2 de Corintios 11, 14. Entonces, pues algunas iglesias conservaron estos libros como palabra de Dios y se llegaron a ver bastantes libros en circulación con nombres de apóstoles que realmente no eran apóstoles. Aunque se llegó a un común acuerdo para lo que es el canon del Nuevo Testamento, aún así algunas iglesias seguían usando los libros apócrifos como lectura de entretenimiento. Entonces pasemos por acá a los apócrifos. Em, a partir del siglo IV, aproximadamente antes de Cristo, los cristianos empezaron a llamarle al listado de los libros de la Biblia canon, que como le digo, pues lo que significa es una regla, era una regla de medir, de hecho era. A eso era lo que le llamaban canon, una regla de medir. Los samaritanos, por su parte, aceptaron
lo que se llama el canon corto, que era únicamente el Pentateuco o los 5 libros que Moisés había escrito. Ellos como canónicos no aceptaron sino únicamente el Pentateuco. No aceptaron más libros, dejaron por fuera todo lo que son los libros sapiensales, todos los salmos, todos los libros de proverbios, dejaron por fuera todos los profetas, todo dejaron los samaritanos por fuera dentro del canon, lo que algunos denominan el canon corto del Antiguo Testamento. Pero cometieron un error. Ellos leían todo lo que les llegara a la mano. Y gracias a ellos los libros apócrifos se hicieron muy populares, porque aunque no los consideraban canónicos, eran dichosos acumulando libros apócrifos para la lectura o para el entretenimiento. Entonces, pues aceptaron tener estos libros como entretenimientos y los hicieron bastante populares. Para revisar o para ser parte del canon se revisó la antigüedad del libro, la información interna del mismo libro, la información externa del libro, la utilidad al pueblo de Dios y por supuesto que sean inspirados por Dios para poder tener una autoridad en todo lo que dice. No se tomó en cuenta si era leído o si era popular entre el pueblo de Dios, porque pues los libros apócrifos se hicieron muy populares dentro de las iglesias, dentro de las sinagogas, todo el mundo los conocía y todo el mundo los leía, pero por eso no se tomó en cuenta esa fase, sino especialmente que se fueran inspirados por Dios, la utilidad que le dieran al pueblo de Dios, no solamente como cultura, como historia. Lo que nos muestran los evangelios es que Jesús utilizaba el Antiguo Testamento para argumentar sus obras, su palabra y, por supuesto su misión. Em, Como referencia a ello, puede uno leer Marcos capítulo 1 y verso 14 y Lucas capítulo 12, verso 32. Jesús y los discípulos conocían todo el Antiguo Testamento y confiaban en la veracidad del Antiguo Testamento. Lucas capítulo 4, verso 21 lo demuestra. Y la citaban con frecuencia. De hecho, los cristianos, los convertidos, corroboraron la naturaleza mesiánica de Jesús de Nazaret con las profecías del Antiguo Testamento. Eso también nos lo dice Lucas capítulo 24, verso 27. La iglesia le dio el nombre de Antiguo Testamento al Tanakh para manifestar la misión cumplida por Jesús. Los judíos sabían que Dios les había dejado de hablar alrededor, como les dije, del año 400 antes de Cristo, y pues sin palabra de Dios no habían libros inspirados. Durante este periodo aparecieron casi todos los libros apócrifos del Antiguo Testamento. Em, los libros de Macabeo justamente nos hablan de que en aquellos días, y abro comillas, de Primera de Macabeos capítulo 14, verso 41 al 43 dice así: los judíos y los sacerdotes habían decidido confirmar a Simón como jefe y sumo sacerdote para siempre hasta que apareciera un profeta autorizado y se encargara del templo y las obras del mismo y de la administración del país. Eso nos dice la primera de Macabeos capítulo 14, verso 41 al 43. Así que es de conocimiento para ellos que durante este periodo no había palabra de Dios, no había un profeta que se pudiese reconocer inspirado por Dios, no había nada. Ellos estaban a la expectativa o a la esperanza de que les apareciera un sumo sacerdote que los guiara. Como les digo, pues el mismo libro de Macabeos nos habla de lamento de no tener profetas en su tierra por aquellos días. Pero este y otros libros que se unieron, eh,
son considerados como no canónicos porque no tienen ni la coherencia ni la concordancia de los demás libros. Todos los cristianos del primer siglo estaban familiarizados con los libros apócrifos, los conocían, los leían y por supuesto que también conocían el listado de libros canónicos. De hecho, se cree que los cristianos del primer siglo utilizaban la Septuaginta y la versión latina, o sea, la Vulgata, y tenían tanto la versión larga con los libros apócrifos y la versión corta sin los libros apócrifos. O sea, la versión corta es de los 66 libros que nosotros tenemos hoy día en nuestras Biblias, como la Reina Valera 1960. Y esta versión corta de, digamos, de los 66 libros, fue la que usó personajes como Filón, Josefo de Alejandría, Melitos, Orígenes, Jerónimo, bueno, entre otros, utilizaban estas versiones. Aún así, pues en la versión reducida podemos encontrar dos referencias a dos libros apócrifos. Ambas, pues uno encuentra ambas referencias en el libro de Judas. En el verso 9 uno encuentra la primera referencia, pues que hace eh, o nombra mejor al testamento de Moisés. Y la segunda referencia es un poquito más adelante en el verso 14, en donde Judas hace referencia al libro de Enoch. Eh, Eso nos da a entender que ellos conocían muy bien los libros apócrifos y los libros canónicos. Eh, ya pues como para ir cerrando, los libros apócrifos del Nuevo Testamento aparecieron después de la muerte de los apóstoles, ¿no? Para la mayoría de los libros apócrifos del Nuevo Testamento aparecieron después de que murieron los apóstoles, aunque algunos libros aparecieron durante la vida de los apóstoles. Y si uno lee de pronto los libros apócrifos del Nuevo Testamento, todos tienen una influencia gnóstica. Eh, Incluso aparecieron algunos libros apócrifos en el siglo XIV después de Cristo. Eh, los libros más populares que uno puede encontrar de esta época son el Evangelio de Tomás, el Evangelio de la infancia de Tomás, el Protoevangelio de Santiago, el Evangelio del Pseudo Mateo, el Evangelio de la Natividad de María, historias de José el Carpintero, Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Judas Iscariote, bueno, el Evangelio de Santo Tomás. Encuentra uno a ver, me acuerdo de otros, ¿no? De Bar Simón Jesús. eh, Encuentra uno varios libros, pero todos estos libros, o casi todos, empezaron a aparecer durante después de la muerte de los apóstoles, o sea, cuando ya nadie los podía contradecir, por decirlo de alguna manera, eh, y pues buscaban o reclamaban hacer parte del canon del Nuevo Testamento. Por supuesto, después del estudio correspondiente o de hacerle la regla al canon, no se fueron admitidos dentro del canon. Em, Básicamente, esto es lo que tengo de esta clase. Sin embargo, pues, como le digo, aparte de eso, también la mayoría de los libros apócrifos no fueron escritos por el autor del título del libro. Por ejemplo, el Evangelio de María Magdalena lo relata como si fuera una tercera persona, lo que se cree que pues no lo escribió ni siquiera María Magdalena. Eh, Básicamente todos los libros apócrifos son aquellos libros que pretendieron ser parte de la Biblia, pero que no lo lograron. Eh, los, u- o
los únicos que han aceptado los libros apócrifos realmente ha sido la Iglesia Católica como tal, o sea, que los ha dado como canónicos, no siendo canónicos. Bueno, mis hermanos, por mi parte, pues si alguien tiene preguntas, con mucho gusto estamos para responderlas. No sé si el hermano Davis tiene algo por ahí. Amén, mi hermano Robinson. Claro, sí, el hermano Eduardo y la hermana Ruby, ellos estuvieron alzando la manito por ahí. Entonces, Pero yo es les que estuve yo no escribiendo que puedo, yo no podían. puedo ver. Sí, no, yo estuve muy pendiente, hermano Robinson. Yo les escribí por el chat que pudieran hacer la pregunta. Entonces, mis hermanos, adelante, pueden abrir el micrófono y hacer la pregunta. Hermano Robinson, Dios les bendiga. Hermano Robinson, ¿usted nos puede leer el respaldo de los versículos? De lo que le decía de Lucas, hermano, es que bueno, es que tomé varios versículos, no sé Sí, esos, si, hermano. si todos. Bueno, le decía que Pablo les escribió a las iglesias diciéndole que si aún un ángel se les apareciera, dándoles indicaciones diferentes a las que él les había dado, pues que no las recibieran. Eso es Gálatas capítulo 1, verso 8 y 9 y segunda de Corintios capítulo 11 y verso 14. Mm, sí. Hasta ahí, y también pues les había dado otras citas que era el uso que les había dado o el conocimiento que tenían los apóstoles acerca del Antiguo Testamento. Les daba Marcos capítulo 1, verso 14, Lucas capítulo 12, verso 32, Lucas capítulo 24, verso 27, Lucas capítulo 4, verso 21 y acerca del libro de Macabeos, que en donde ellos reconocen que no había palabra de Dios para ese tiempo, pues realmente únicamente lo puede encontrar es en el libro de Macabeos. Em, También le decía pues que Judas hace referencia en dos ocasiones a unos libros apócrifos del Antiguo Testamento que están en el verso 9 y en el verso 14, que el verso 9 hace referencia a lo que se le llamó el Testamento de Moisés y en el verso 14 al libro de Enoch. Amén, gracias. Lo leí muy rápido, igualmente yo creo que queda grabado, pero eh, igualmente pues espero que los haya alcanzado a apuntar. En la diapositiva, Mm. hermano Robinson, están, ¿no? Los versículos, ¿sí? No, mi hermano, las diapositivas no están, pero igualmente eh, tengo entendido de que vamos a pasarle un estudio a los hermanos un poquito más amplio de lo que está en las diapositivas para que ellos lo tengan de pronto al final de la clase. Si no es así, por mi parte, pues yo les los voy a pasar un poco más organizados. Entonces espero que al final yo les pueda pasar un estudio un poquito más amplio de lo que les estoy diciendo acá para que lo puedan profundizar. No sé si haya otra pregunta, hermano Davis. Eh, bueno, la hermana Ruby y el hermano Eduardo Arrubla habían levantado Hermano, la Dios los bendiga. manito. No, yo no tengo pregunta. Yo no tengo pregunta por el momento. Ok. La hermana Ruby, yo vi que también levantó la manito. Ok.
Bueno, mis hermanos, como la vez pasada, también estaré enviando el link al respecto de la clase donde está grabada y también estaré enviando el link donde está la asistencia. Pues le invito pues a todos los hermanos a llenar la asistencia. Aquellos hermanos que van a ver la clase grabada, que no pudieron conectarse hoy, algunos me escribieron. Después que terminen de ver la clase grabada, pueden llenar la asistencia. Entonces sí les invito a que estén muy pendientes en llenar la asistencia, hermano. Si de pronto, pues, de pronto no saben, estamos dispuestos, mis hermanos, para ayudarles. Pueden escribirme a mi número. Ahí en el WhatsApp pues lo encuentran como Davis Gámez y estoy presto pues para servirles, mis hermanos. Eh, las diapositivas, como dijo el hermano Robinson, las estaremos enviando. Simplemente pues es que se están organizando de una forma pues más ordenada para que ustedes puedan tener un material más conciso, ¿sí? Más grueso, donde de pronto puedan leerlo. ¿Sí? De una forma más ordenada y pues les sirvan a ustedes mucho más porque bueno, como profesor, el profesor a veces utiliza es como un bosquejo dentro de las diapositivas. De pronto ustedes pues van a ver ciertas palabras y no va a haber una explicación. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Por eso no le hemos enviado la de la primera, por lo mismo, por lo que la estamos organizando para que se puedan enviar ya un poco más gruesa y más organizada para todo el alumnado y puedan pues a ustedes aprovecharlas pues al máximo. Sí, de todas maneras, si en la diapositiva ven algo que yo no lo nombro o un profesor más adelante no lo nombra y quieren saber qué significa, yo les invito a que lo pregunten, porque pues digamos que la diapositiva es simplemente una guía que uno tiene, pero entonces si ven que uno no lo nombra y está ahí y quieren saber qué es, pues yo siéntanse en la libertad de preguntarle al profesor de turno. Amén, mis hermanos. Y el hermano Robinson pues mencionó ciertos libros apócrifos. Como todos conocemos, esos libros apócrifos pues no aparecen en nuestra Biblia cristiana. Sobre todo pues van a aparecer muchísimo pues, en la Biblia católica. Pues si de pronto alguien pues quiere leerlos, de pronto para saber un poco más de historia o conocer los libros un poco más a fondo, eh, son libros pues que sirven de pronto para alimentar un poco la historia, pero como dijo el hermano Robinson, en cuanto a lo doctrinal, ustedes van a encontrar siempre algo al pie de página que la misma Iglesia Católica los escribe, que no son libros para temas doctrinales, sino en cuanto más a historia o consejos. Entonces, no es tan difícil, pueden descargar la Biblia Católica por internet, la app, y ahí la encuentran, la Biblia Católica. Así que en un buscador de Google o el que ustedes tengan en su celular pueden descargar la Biblia Católica. Así que cualquier cosita, mis hermanos, estamos para servirles. No siendo más, pues vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha dado de estar aquí presente. A todos, pues les invito a que sigan. Mis hermanos, si alguien quiere ingresar, todavía hay tiempo. El discipulado pues se ha abierto con ese objetivo que cualquier estudiante, sea a mitad de año o antes de mitad de año, puedan ingresar. También por eso se están dejando las clases pregrabadas. Así que vamos a darle gracias a Dios en esta noche. Señor Jesús, te damos las gracias una vez más, Señor, por esta bella oportunidad que nos da, Señor Jesús. Te pedimos que nos dirijas, que nos guarde, que lo que hemos aprendido aquí, Señor Jesús, simplemente no se quede en el pasar del día, Señor. Que lo podamos, Señor Jesús, aplicar en el estudio de la palabra. Por favor, te pido, Señor, que nos abras el entendimiento y el conocimiento, Señor Jesús, de nosotros, Señor, para poder entender y comprender tu palabra, Señor Jesús. Así que te pido que seas tú obrando en la vida de cada uno de los hermanos, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor Jesús, a seguir adelante. Así que mis hermanos, siendo más, que tengan una feliz noche a todos, Dios les bendiga y estamos para servirles.
Amén. Amén, Dios